Vamos a continuar entonces con la solución de los ejercicios de restricción enzimática. Esta es la segunda parte, entonces miremos esta pregunta. Aquí estamos hablando de cuál de las enzimas de restricción utilizaría para clonar el gen A en el plásmido. Entonces estamos asumiendo que lo vamos a clonar con una sola de las enzimas de restricción, no vamos a hacer una clonación dirigida. Y nos dan cuatro opciones: KPN1, HindE3, aquí las voy resaltando acá, KPN1, HindE3, Sal1, perdón, y XHO1. Las cuatro están en el plasmid, entonces las podría insertar con cualquiera. Pero importantísimo es que cualquiera de esas cuatro enzimas tendría que estar también flanqueando nuestro gen de interés, que es el gen A. Entonces miremos, de hecho solo hay una que realmente cumple con esa condición y es KPN1, porque es la única que realmente está en los dos extremos de nuestro gen. Si ustedes se fijan, cualquiera de las otras realmente no está. XHO solamente está en esta posición, quiere decir que yo estaría cortando ese fragmento de ADN acá, pero no me estaría dejando un extremo cohesivo en el otro lado, ¿cierto? No lo tendría. Miremos qué pasa con Sal1. Sal1 me está cortando mi gen, de hecho, por la mitad, me lo está fragmentando, no me interesa tampoco hacerlo. Y HindE3 tiene dos sitios de corte, me está cortando también mi gen en toda la mitad, lo cual no me interesa, y tengo un sitio de corte más externo. Entonces, por la razón que les expliqué, realmente el sitio de corte KPN1 es el único que realmente me está sirviendo para poder insertar eficientemente todo el gen A, o sea, toda la longitud, ¿cierto?, dentro del plásmido que estoy resaltando aquí al costado izquierdo. La única de pronto dificultad que tendría es que ese sitio de corte me está afectando ese gen de resistencia a tetraciclina y esto no me interesa hacerlo. Pero la ventaja que tiene este plasmid es que tiene más de un gen de resistencia y aquí al lado derecho ustedes ven el gen de resistencia a ampicilina. Entonces, si al hecho de hacer esa clonación yo estoy afectando ese sitio de corte de TET-R, de tetraciclina, igual puedo utilizar el gen de resistencia a ampicilina para hacer la selección de los clones recombinantes. Miremos ahora los últimos dos que son un poco más demandantes. Entonces, dice el enunciado, si el gen A fue clonado en el sitio KPN1, ¿cierto? Aquí me lo está mostrando, teniendo en cuenta que el promotor quedó adyacente, acá está en la imagen de la derecha, está el promotor quedó adyacente a la región TET-R, o sea, me está diciendo ya de entrada que ese gen desde el sitio de corte, lo voy a marcar acá en rojo, desde los sitios de corte KPN, ¿okay? De sitio de corte KPN a KPN, tiene o está orientado de esta forma, ese es ese pedacito del enunciado. Acá en la opción 1, en el esquema de la derecha, ya digamos que lo cloné, ya es el constructo final, pero la pregunta es, ¿cómo sería el patrón de restricción final si el constructo fuera digerido con la enzima SAL1? Entonces la enzima SAL1 las voy a empezar a marcar aquí en verde. Está SAL1, tengo un sitio de corte dentro del gen de interés y tengo un sitio de corte en el plásmido. O sea que yo esos dos sitios de corte debería poder identificarlos en el constructo final, que está al lado derecho. Entonces ubiquemos primero el sitio de corte SAL1 que está dentro del gen de interés. ¿Qué referencia tengo? En ese caso tengo la distancia que hay desde el sitio de corte KPN1 hasta el sitio de corte SAL1. O sea que esta distancia que está acá entre la flecha bidireccional verde son 0.5K, que es equivalente a 500 pares de bases. Entonces, ¿dónde están sobre mi constructo final los sitios de corte KPN1? Esos sitios de corte deben estar al comienzo y al final de mi gen, porque fueron los que utilicé para poder hacer esa clonación. O sea, lo voy a poner aquí como una K y aquí también como una K. Del sitio de corte KPN1, que está más hacia en la parte de abajo, hacia ya al interior de mi secuencia codificante, tengo entonces 500 pares de bases y acá tengo mi primer sitio de corte SAL1. ¿Listos? SAL1 está acá y yo sé que la distancia que hay entre el sitio de corte SAL1 al del KPN1 ya vimos que era de 0.5. Ahí está chiquito. Listo. Ahora, el segundo sitio de corte SAL1 que hace parte de la secuencia del vector del plásmido. En el enunciado está diciendo, está a 1000 pares de bases o a una kilobase, que es lo mismo,
entre KPN1 y SAL1. O sea, me está diciendo que esa distancia es esta que estoy acá resaltando. Esto es 1 KB. ¿Sí? Esas son esas 1000 pares de bases. Aquí me lo está mostrando. Por lo tanto, va a ser, digamos que va a ser equivalente como a una distancia, a esta distancia que les voy a resaltar acá en la imagen de la derecha. Esto es 1K. Digamos que ese es el número 1. ¿Listos? Esas son las 1000 pares de bases que tengo aquí en ese esquema. Entonces ya identifiqué los dos sitios de corte SAL1. Acá se les voy a marcar el segundo, SAL1. Ya tengo los dos sitios y ese es mi patrón de restricción. O sea que yo necesito la distancia que me queda por calcular, digamos que es esta que está aquí. Es la que está entre este lapso y entre este. Es esta distancia. Esa es la que necesito conocer. Bueno, ¿por qué? O más bien, sí, porque si ustedes se fijan, ya tengo marcado acá en el recuadro un sitio de corte SAL1 que me debe haber cortado el plásmido en una posición y tengo la segunda posición en el costado derecho. Entonces, ¿cuál es esa dirección o ese tamaño más bien del fragmento de ADN que está con la interrogación? Entonces, si ustedes se fijan, ya hace parte de la secuencia de mi gen de interés y vendría a ser el sitio de corte SAL1 al sitio de corte KPN1 que tengo sobre esa secuencia. Y esa distancia es de 1.5 kb. O sea que de aquí hasta acá, ¿cierto? Yo tendría esas 1.5 kb. 1.5. ¿Ok? Entonces, entre el sitio de corte SAL1 al siguiente sitio de corte SAL1, lo voy a marcar ahora marquémoslo con negro. Digamos que la distancia global entonces sería esta, sería toda esta distancia que está acá. Que va a ser equivalente a 1.5 más 1. Es decir, la distancia que hay entre ese sitio de corte SAL1 al siguiente va a ser en total de 2.5 kb, o sea, de 2500 pares de bases. ¿Cuál es el tamaño del resto del plásmido? Quiere decir que va a ser la distancia desde este sitio de corte SAL1, pero ahora en el otro sentido del vector. Hasta acá, hasta el sitio de corte SAL. Me quedó un poquito corto, pero digamos que es toda esa distancia. ¿Cómo hago para saber toda esa distancia? Pues es muy fácil porque si ustedes se fijan, el plásmido sin el inserto son 3000 pares de bases. Bien, y el tamaño de mi gen completo, de mi fragmento de interés, son 2000, porque es la distancia que hay entre KPN1 al otro sitio de corte KPN1, que son 2000. O sea que el constructo final, el plásmido construido global, va a tener un tamaño de 5 KB. Por lo tanto, las dos bandas que yo voy a obtener van a ser de 2.5, o sea, es esto por 2. ¿Sí? Y si uno hace un gel de agarosa con esta información, pues al final va a verlas como una sola banda, por más de que tenga dos productos, ¿cierto? Los dos van a migrar a un mismo tamaño, digamos que con una mayor intensidad, porque tengo los dos productos de 2500 pares de bases acá ubicados sobre este fragmento. ¿Listos? Este esquema que ya les acabo de hacer es cuando el gen se inserta en el plásmido en la orientación de izquierda a derecha. O sea que la opción correcta en este caso ya vimos que es la opción D. Observo una sola banda a 2500 pares de bases. Pero ahora miremos el esquema de abajo. Ya era la última pregunta. Me dice, ¿cómo sería el patrón de restricción con la misma enzima si el inserto se hubiera clonado en el otro sentido? Entonces acá ya en el esquema de la derecha, esa es la opción 2, les puse la flecha ahora inversa, digamos. Y yo acá me voy a limitar también a marcar los sitios de corte KPN1. Entonces tengo los mismos sitios, o sea, ya tengo que seguir teniendo los dos sitios KPN. Los marqué aquí, tengo un sitio K, el otro sitio K. Vimos que del comienzo del gen, perdón, acá está, al primer sitio de corte SAL1 habían 500 pares de bases. Y quiere decir que como este es el comienzo de mi gen, yo debo tener un fragmento acá de 0.5, porque ahora este fragmento entró al revés. ¿Listos? En el plásmido, ¿dónde estará el otro sitio de corte SAL1? Tiene que estar a las mismas 1000 pares de bases con relación al sitio de corte KPN1 que es más externo, digámoslo,
quiere decir que va a estar acá ese sitio de corte sal 1. Y si ustedes se fijan, la ubicación de ese sitio de corte en cualquiera de las dos opciones tendría que ser el mismo. Tendría que estar, o sea, tendría que estar ubicado en la misma posición porque es el mismo tipo de vector. La posición del sitio sal 1 que va a cambiar es la que está sobre el inserto, porque eso es lo único que cambió, digamos, en orientación. ¿Listos? Por lo tanto, acá este va a ser una solución más fácil. Si yo sé que entre el sitio de corte KPN1 al sitio de corte SAL1 se siguen manteniendo las mismas 1000 pares de bases, o sea que es una kilobase, pues acá ya es solamente la suma de esas 1000 pares de bases más 500, o sea que es 1.5. 1.5 es el tamaño de una banda. Y yo sé que el plásmido completo son 5000, o sea, 5. Entonces 5 menos 1.5 quiere decir que el resto del vector va a ser de 3.5 y la suma de esas dos tendría que ser. Les voy a mostrar aquí rápidamente cuál sería la segunda banda, que va desde este sitio de corte sal 1 y es todo este tamaño más grande hasta el otro sitio de corte sal 1. Todo eso son los 3.5 pares de bases que faltaba. Por lo tanto, la respuesta correcta en ese caso es la B. ¿Listos? Hasta aquí quedamos entonces con la solución de esos problemas.